Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros estar acá en esta charla. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el Plan Industrial de Santa Fe. Luego Rodolfo Gasparotti va a seguir con las líneas de financiamiento que tiene la provincia de Santa Fe y lo que es la Ley PYME. La provincia de Santa Fe tiene una batería hoy en día de 14 programas que están orientados a 4 ejes: aumentar la competitividad de las empresas, mejorar y abastecer con programas educativos a las cadenas de valor, desarrollar la infraestructura del territorio y por último modernizar al Estado. En lo que respecta al Estado, hoy en día se están desarrollando 3 programas. Uno es Ventanilla Única, donde hoy en día todas las empresas, los trámites industriales, los pueden realizar en los nodos. Hoy en día hay 5 nodos en la provincia de Santa Fe. Un nodo se encuentra en Rafaela, otro en Reconquista, otro en Santa Fe, otro en Venado Tuerto y otro acá en Rosario. El de Rosario se encuentra ubicado en la Siberia, donde está el CONICET. Abajo hay una dirección de asistencia técnica que depende de la Secretaría de Industria del Ministerio de la Producción. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros somos los encargados de realizar todos los trámites que tiene que llevar adelante una industria y somos los gestores dentro del Estado. Entonces, hoy en día las empresas no hace falta que se muevan de ministerio en ministerio tratando de solucionar o presentar 2 o 3 veces el mismo papel. La descentralización de trámites es lo mismo. Nosotros venimos implementando lo que es gobierno electrónico. Es el primer ministerio que va a tener expedientes electrónicos. Todas las empresas van a poder ver en un lapso de no más de acá a 4 meses, van a poder ver el estado que se encuentra su expediente y en qué dependencia se encuentra. Eso trae consigo un montón de claridad y para las personas y de transparencia en la organización y en la gestión de la administración pública. En cuanto a cadenas de valor, tenemos 3 programas. Estos 3 programas son los que hoy en día se incorporaron también a la Ley PYME, con lo cual se busca darle una cierta estabilidad y tratarlo como una política de Estado. Capacitación para el mundo laboral es un curso subsidiado por el Estado provincial para mano de obra directa en las empresas industriales. ¿Y a qué me refiero con mano de obra directa? Me refiero a la mano de obra que está directamente relacionada con los procesos productivos en cada empresa. Para que las empresas sean beneficiarias de este programa, no hace falta que sean del mismo sector, pero como condición mínima nosotros ponemos que al menos existan 2 empresas solicitando este programa. Después se puede capacitar al número de personas que ustedes quieran dentro de las empresas, inclusive si no pertenecen a esa empresa. No existen montos máximos ni mínimos para este programa. Lo que sí se exige es una determinada cantidad de horas de teoría y una determinada cantidad de horas prácticas. Y después se devuelve al Estado provincial un examen teórico-práctico para evaluar el resultado de ese curso. Hasta el momento nosotros llevamos entre los 2 programas, capacitación para el mundo laboral y mejora de la competitividad sectorial, en estos 2 años y medio, casi 3, casi 2.000 personas formadas, entre todas las empresas que hemos tratado. Y mejora de la competitividad sectorial es el mismo tipo de programa, pero orientado a otro tipo. Es orientado a mandos medios y mandos altos dentro de las empresas. Cursos de costos, internacionalización de empresas, desarrollo de marcas, planes de comunicación,
etcétera, lo que se les pueda ocurrir. Hoy en día nosotros contamos con una batería de programas que fuimos haciendo estos 2 últimos años, con lo cual las personas o las empresas que quieran llevarlo adelante lo van a poder ver. Ya contamos con los profesores, contamos con los costos. Nosotros siempre ponemos eso a disposición por si las empresas están interesadas en hacer algo de lo que ya existe. Pero también las empresas pueden proponer algo diferente. En caso de proponer algo diferente, lleva un poco más de tiempo, pero se da la posibilidad de que los empresarios sean los que determinan las necesidades. Santa Fe al Mundo es un programa que depende de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción, en el cual se invita a las empresas interesadas en internacionalizarse, interesadas en realizar su primera exportación, interesadas en participar en... Ahora hola, ¿se escucha bien? Ah, bien, bien. Nosotros tenemos los formularios y requisitos para llevar esto adelante. Inclusive, si a ustedes les interesa, después yo le hago a girar al colegio los formularios y requisitos de los 2 programas, inclusive los cursos que se han dado hasta el momento, porque ya cuentan con todo un camino allanado y se les va a resultar mucho más fácil llevarlo adelante. Bueno, Santa Fe al Mundo es un programa de la Secretaría de Comercio Exterior, donde se hace participar a las empresas en las ferias internacionales, en las ferias inversas que se realizan en la provincia de Santa Fe. Se los acompaña para que las empresas que todavía nunca han exportado puedan tener reuniones establecidas en el exterior o inclusive acá en el país. Se las capacita para que esas empresas puedan tener un presupuesto en dólares, cómo hacer un presupuesto en dólares. Se las capacita para que después de tener esas reuniones se le haga un seguimiento hasta que la empresa exporte por primera vez. De ahí en más se le suelta la mano para que la empresa ya se empiece a relacionar con las otras empresas internacionales. Este es un programa que depende donde el Estado provincial en este programa generalmente acompaña en parte con un subsidio a las empresas interesadas en exportar y en parte se tiene que hacer cargo la propia empresa. Este programa depende de la Secretaría de Comercio Exterior y a ustedes, si les interesa, también les voy a hacer girar este programa y cuáles son los responsables hoy en día. El funcionario responsable de esto se llama Carlos Braga y la verdad que tiene mucho en cuenta las demandas que van surgiendo a principio de año para armar toda la agenda de ferias internacionales. En cuanto a los territorios,
Nosotros tenemos el FOPROPI, que es el Fondo Provincial para Parques Industriales, y es un programa donde se permiten hacer obras intra y extramuro en los parques, áreas y distritos industriales. Hay una clasificación. Los distritos industriales permiten que se alojen empresas industriales, empresas de servicio y comercios. Permite que se alojen la variedad de empresas. Las áreas industriales permite que se alojen solamente empresas industriales. Y los parques industriales solamente empresas industriales. ¿Qué diferencia hay entre parque y áreas? Las áreas industriales salen por decreto del gobernador y los parques industriales por resolución ministerial de la Nación. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo tengo un área industrial, después puedo tener el reconocimiento de Nación para que eso se convierta el día de mañana en un parque industrial. ¿Qué beneficios ha existido a lo largo de más de 20 años por ser un parque industrial? Es que cada tanto se puede disponer de algún ATN que son del Fondo del Tesoro, adelanto del Tesoro Nacional, que son los ANR que tenemos nosotros. Son aportes no reintegrables. El Estado provincial tiene ANR, el Gobierno Nacional tiene ATN. Este programa, el 50% es financiado a 5 años al 13% con 6 meses de gracia. Y permite cualquier tipo de obra que se le pueda ocurrir dentro y fuera de un parque o área industrial. Cualquier tipo. Accesos, energía, gas, desagües, etcétera. Lo que se le ocurra. Y el otro 50% es una ANR del gobierno provincial. Es un fondo no reintegrable del gobierno provincial. La parte que se financia, se financia a través del Ministerio de Economía, y del Ministerio de Economía hay un área que se llama Promudi, el cual baja los fondos a través del municipio que lo solicita, y ese municipio con la coparticipación va pagando esa deuda. Generalmente los municipios, ¿qué hacen para poder disponer de esto? Hacen que los industriales o los beneficiarios de la obra paguen ese 50% de la obra. Entonces no afecta la capacidad de endeudamiento de los municipios. Este es un programa que tiene 400 millones hasta el 2019 disponible para desarrollar parques y áreas industriales. Santa Fe Industrial. Santa Fe Industrial es un programa que son las tierras que dispone el gobierno provincial en parques y áreas industriales, en el cual los interesados las van solicitando en caso de querer instalarse en un parque o área industrial. Luego viene lo que es empresas. Y en empresas está fomento a las inversiones, innovación y tecnología e inclusión financiera. Esto es lo que va a decir Rodolfo, pero a esto le voy a agregar algo más, que es el régimen de promoción industrial de la provincia de Santa Fe. El régimen de promoción industrial de la provincia de Santa Fe tiene 2 leyes, uno para industria y otras para empresas de hidrocarburos. En los que son industrias, los beneficios son hasta 10 años, y en lo que son hidrocarburos, los beneficios son por 15 años. Esas 2 diferencias, hasta y por, cambia todo. Cambia todo, ¿por qué? Porque los beneficios otorgados para una empresa de hidrocarburos al momento 0, por instalarse en algún lugar, por aumentar su capacidad más del 20%, por aumentar su personal más del 20%, por las diferentes características que tiene el programa, hace que la empresa tenga los beneficios de exención en ingresos brutos, patentes, sellos e inmobiliario por 15 años. En lo que es industria, eso cambia y generalmente se disponen de los beneficios por 1 año
y luego los 9 años restantes son solamente inmobiliario. Este tipo de programa solamente acceden las medianas empresas o grandes empresas. Las pymes en Santa Fe hasta 150 millones de pesos de facturación están exentas en ingresos brutos, las empresas industriales. Ahora lo voy a dejar con Rodolfo, el cual le vamos a comentar todo lo que es la línea multisectorial de la provincia, la cual está atada a Banco Nación, a la línea 700 de Banco Nación, y luego algunos detalles en qué etapa nos encontramos con respecto a la ley PYME, en el cual se encuentran englobados varios de los programas del Plan Industrial de Santa Fe, con lo cual el mayor beneficio de esto es que se le da una cierta estabilidad a estos programas. Todos los años van a disponer de presupuesto, se le va a dar una cierta transparencia y se lo va a tomar como una política de Estado. Gracias. Sí, hay 3 clasificaciones. La primera clasificación es un distrito industrial. En el distrito industrial te permiten alojar empresas industriales, empresas de servicio o logística y comercios. O comercios y empresas de servicio. Generalmente, por ejemplo, algún lugar donde hagan service para camiones o para vehículos, también vende algunos elementos. En el segundo caso, el área industrial. En el área industrial solamente te permiten instalar empresas industriales y en algunas excepciones, algunas empresas que tengan servicios conexos con respecto a la industria. Por ejemplo, en el caso de la General Motors, donde está la empresa de autoelevadores que hace alquiler de autoelevadores y que prácticamente el 90% de lo que alquila se lo alquila a la General Motors. Es un servicio conexo a la empresa. Y en el tercer caso, solamente se permiten instalar empresas industriales. ¿Qué es una empresa industrial? Es donde existe alguna transformación en el insumo que entra para transformarse en algún otro producto. ¿Qué diferencia hay entre área y parque industrial? La segunda diferencia es que área industrial sale por un decreto del gobernador y parque industrial sale por una resolución del Ministerio de Producción de la Nación, en el cual la única diferencia que hay entre los dos es que ser parque industrial te permite disponer en algún momento, que no es algo garantizado, de algún ATN del gobierno nacional. Y al estar como área industrial, te permite tener el beneficio de la promoción industrial, acceder a todas las herramientas que hoy en día tiene el gobierno provincial. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buen día, nuevamente. Bueno, mi nombre es Rodolfo Gasparotti, yo soy el subsecretario de Financiamiento de la provincia. Es un área nueva que se creó a partir de esta última gestión del gobernador Miguel Lischip y digamos, lo que tratamos de hacer es un área muy chiquitita, transversal al resto de las secretarías del Ministerio de la Producción, de donde dependemos nosotros. Lo que trata de hacer es generar herramientas de financiamiento para las empresas productivas. Empezamos el año en el 2016 con un contexto bastante convulsionado y complicado para desarrollar este tipo de herramientas porque nos valemos de los bancos, porque la provincia no tiene un banco propio y tampoco consideramos que sea algo adecuado que el gobierno provincial esté decidiendo dar préstamos y evaluando capacidad de repago y riesgo crediticio cuando sabemos que tenemos historias de créditos mal dados o al menos se instala la sospecha
Entonces preferimos que eso sea un procedimiento transparente y bueno, y tratando de respetar esta consigna es que se armó el área. Digamos, yo lo que hago es generar la herramienta y que es a través bancaria, y después hay otra línea más que ahora les voy a contar, en donde cada una de las secretarías, por ejemplo Industria, que es la que me ha invitado, o Agro, o bueno, Lechería o Ganadería, es la que desarrolla el instrumento y otorga el certificado de elegibilidad, que digamos que es la documentación con que el productor, el empresario, se va a dirigir al banco para que le acrediten la bonificación de tasa en que se basa el programa que desarrollamos. Haciendo un poco de historia, empezamos con el área industrial, digamos, basamos en las herramientas que ya están disponibles en los bancos y tratamos de que haya una diversidad de bancos adecuadas. Al principio lo logramos, nos subimos a la línea de inversión productiva que existió hasta hace casi un año, y en función de esas condiciones licitamos cupos de crédito y los bancos ofertaron. En Santa Fe tenemos al Banco de Santa Fe, que es un banco privado que es el agente financiero de la provincia y era con quien se venía trabajando casi la totalidad de los préstamos porque tiene un derecho de preferencia. Lo que nosotros le hicimos fue limitarle ese derecho de preferencia para poder responder a un requerimiento de las empresas, que era que poder seguir trabajando con su banco, o que no canalicemos todo el vía el Banco de Santa Fe, en donde licitamos cupos de crédito y no tasa, y bueno, hicimos que en el primer programa que lanzamos, que se llamó de Línea Industrial Santafesina, se licitáramos 600 millones de pesos, de los cuales entraron en este orden de importancia el Banco de Santa Fe, Credicop, Macro, Galicia, Hipotecario, Coinac, Municipal y Banco Vica, que es un banco de Santa Fe de Reconquista, donde vimos representada a toda la provincia en los 5 nodos que está dividida. Esos 600 millones se fueron otorgando, después se subió el Banco Nación, porque no habíamos logrado en ese momento que todos los bancos nos acompañen por la situación financiera. Las tasas estaban al 22 y la LIP se empezaba a desmontar, empezaban a bajar requerimientos y bueno, anduvimos muy bien, y cuando quisimos renovar vino el problema, que nos encontramos con que los bancos querían ofrecer tasas que están lejos de las tasas que necesitan las pymes para poder invertir, para tener una política de fomento crediticio, y terminamos, digamos, lanzando un programa de 1.500 millones en donde 750 millones están en ejecución a través del Banco Nación. Como es un banco del Estado, lo pudimos adjudicar directamente, porque no encontrábamos a las tasas adecuadas, que en ese momento eran del 17%, le estoy hablando de noviembre del año pasado, que nos acompañen al resto de los bancos del sistema. Ese programa se empezó a ejecutar en febrero-marzo, y ahora les voy a contar cuáles son las condiciones. Lamentablemente las tasas de interés entraron en una vorágine vertiginosa en el último tiempo y se hace muy difícil porque los fondos que tiene que disponer la provincia para este tipo de préstamos son muy importantes y no hay billetera que alcance, digamos, y con el subsidio de tasa es poniendo una pequeña parte, se llega con montos más importantes. Le voy a ordenar, siguiendo la presentación que teníamos preparada, para si la tengo abierta. Bueno, como les decía, además de las líneas de financiamiento bancarias, que le podemos llamar línea de inversión santafesina, que como comenté, se arrancó con el sector industrial, después dada digamos, el empuje que tenía la Secretaría de Industria y la voluntad de resolver temas de otras áreas, se empezó a sumar la maquinaria agrícola fabricada en Santa Fe, se sumaron las empresas de servicio de transporte público de pasajeros, y bueno, hasta que finalmente fuimos a la variante de hacerla multisectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que además de seguir con la provincia dividida
en los 5 nodos, que los que nombró Walter son Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, para poder garantizar, digamos, que los fondos lleguen equitativamente. Se dividió también, la provincia en el norte se le da un punto más de bonificación o algo extra, y licitamos los primeros 750 millones con el Banco Nación, y las condiciones, digamos, de ese financiamiento, voy a pasar ahí, son las siguientes. Como estamos colgados, digamos, de lo que se conoce como línea 700 o Pellegrini del Banco Nación, esa es la línea que nos pasó desde que firmamos convenio en noviembre de 17, después saltó a 19, después 25 y ahora llegó a 35, ahora está en tasa variable Butler. Ahí de esos 750 millones, 250 millones corresponden al sector industrial, y se dividen en los 5 nodos. Se puede tomar créditos como un mínimo de 100.000 pesos y hasta 10 millones de máximo. La característica que tiene que se puede financiar hasta el 100%, que es algo que no existe en Plaza, y con el IVA incluido, lo cual resulta importante. En este momento, digamos, está bastante frenado, a pesar que existen cupos en toda la provincia y para todos los sectores. Está bastante frenado porque resulta bastante temerario encarar una inversión productiva con semejantes niveles de tasa. Hoy la tasa quedó en la tasa Butler, es totalmente variable. Antes teníamos un horizonte de 3 años de tasa tope, en donde si la Butler más un margen no superaba ese tope, se tomaba esa tasa, y si no, el tope. Eso desapareció. Yo así, digamos, al paso les comento, dada mi experiencia en el tema, hace más de 20 años que estoy con esto, digamos que hay que un poco cambiar la cabeza en el sentido de que no van a existir más las tasas productivas negativas, o sea, donde la inflación era más alta que la tasa. Eso se terminó, es algo que no se da naturalmente en el mundo, y que creo que el empresario, a lo mejor ustedes como contadores, les hablo, como contador que soy también, tienen que ayudar a asesorarlos a no ver, como estaban viendo hasta hace poco, a tomar un crédito teniendo un beneficio financiero extra, sino que hoy hay que considerar a los costos de financiamiento como un ítem más de la inversión, o sea, ponerlo dentro del presupuesto total de la inversión, porque si no, no vamos a encarar nada. No quiero decir con esto que haya que encarar ahora todos los proyectos, ¿no? Porque es un contexto bastante difícil, pero sí mirarlo de otra manera, porque esa situación considero que se terminó, y bueno, y creo que se van a terminar acomodando las tasas. La tasa Butler, por las dudas, es una tasa que se encuesta en Buenos Aires, que es el promedio de plazos fijos de hasta 1 millón de pesos, y más o menos está alrededor del 30%. La tasa que toma nuestra línea entonces es Butler, más un margen que es de 4 puntos fijos o 6% si el Banco Nación no nos considera cliente integral. Dada la situación, el Banco Nación está tratando de considerar a todas las empresas cliente integral, con el solo hecho de que pasen algún empleado a cuentas sueldos o liquiden exportaciones, cupones de tarjetas, descuente de cheques, etcétera, nos va a considerar integral, y de esa forma la tasa va a quedar un poco más, un poco mejor, porque sumamos 4 puntos en vez de 6 a ese margen. Entonces hoy tenemos que hablar de una tasa de Butler de referencia de 30, que es una tasa similar a la inflación esperada. Hoy más o menos la inflación esperada ya se está acercando al 29, o sea que es un disparate en términos nominales la tasa, pero en términos reales el hecho de que sea totalmente variable la condición de tasa se va a ir igualando la inflación. Desde el margen es lo que hace pasar a la tasa de activa a pasiva, de pasiva a activa, y durante todo el plazo del financiamiento, que en realidad se puede llegar hasta 15 años, ahí se van a encontrar con 10 años, nosotros podemos emitir un certificado que les da derecho a ustedes a acceder a un financiamiento en donde el plazo va a estar determinado en definitiva por el Banco Nación, por los flujos de fondos que evalúa el Banco Nación, que es el que va a evaluar la capacidad financiera de repago, con quienes van a negociar las garantías. La Secretaría de Industria, no mi subsecretaría, sino la Secretaría de Industria,
o cualquiera de las otras secretarías, lechería, ganadería, turismo y comercio y servicios, la que le va a otorgar los certificados de elegibilidad que les va a dar derecho a la bonificación de tasa. Esa bonificación de tasa es de 3 puntos en general para toda la provincia, y en el norte es un punto más, 4, en las localidades del norte. El gobernador pidió que se dé un poquito más de beneficio a las empresas del norte. Después van a encontrar con que hemos incorporado también el concepto de producción limpia o eficiencia energética o energía alternativa. Y en los casos, digamos, en donde además de contarse con un proyecto productivo donde se tenga el certificado de elegibilidad de parte del área de nuestro Ministerio de Producción, y además, ya sea el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Estado de Energía de la provincia, considere que ese proyecto califica en estos términos, la bonificación se puede duplicar. Es decir, pasar de 3 a 6 puntos o de 4 a 8 en el caso del norte de la provincia. El trámite se hace exclusivamente, como decía Walter, en cada una de las secretarías. No es que van a tener que presentar, además del Ministerio de la Producción, en los otros ministerios. Nosotros internamente hacemos la gestión para que sea evaluado por esas áreas también, por esos ministerios, secretarías de Estado. Sí, hay una presentación de proyectos, se está colgando en la página todas estas actualizaciones, porque durante mayo tuvieron 5 actualizaciones las tasas, y además ahí van a poder acceder a los links. Como decía Walter, la Secretaría de Industria tiene ventanilla electrónica, así que ahí todo es por vía digital. Y bueno, en el resto no, ustedes, el proceso cómo comienza, ahí van a tener un mail, van a contarle sucintamente el proyecto. Supongamos, ya que venimos con industria, quiero comprar una plegadora más moderna para aumentar mi capacidad de producción, etcétera. Y ahí le van a decir, sí, es un proyecto industrial, te pasamos los formularios, completalos, bueno, y ahí empieza el trámite y se presentan. Y el certificado también es electrónico, también el banco está online con nosotros, tenemos un sistema con los bancos, en donde el banco, cuando uno va con el certificado, o cuando uno va a abrir la cuenta o se presenta su oficial de cuenta, ellos ya pueden consultar la disponibilidad del certificado. O sea que para acceder a esa bonificación van a tener que cargar los datos en nuestra web, y ahí directamente se va a vincular con el certificado y va a ser lo que el banco después le dé derecho a pedirnos a nosotros que le devolvamos los puntos de bonificación correspondientes. Así que el procedimiento es ese. Los formularios son bastante sencillos. La idea, digamos, es que no tengamos que estar trabajando ni con un ingeniero, ni necesariamente tiene que ser un especialista en proyectos, sino que es algo sencillo, que lo puede hacer la propia empresa con el apoyo de, a lo mejor, de un contador externo, interno, pero no es algo que sea complejo. Y como les decía, después la calificación de riesgo la hace el propio banco. Con ellos van a tener que negociar las garantías, que también es otro tema interesante. Nosotros, digamos, recomendamos a las empresas que evalúen al fondo el sistema de sociedades de garantía recíproca. Después les voy a comentar, porque la provincia tiene un fondo de riesgo específico donde ha hecho aportes a garantizar, que es una de las principales, es la principal sociedad de garantía recíproca, y eso consideramos que, digamos, ayuda al acceso al financiamiento. Si algunos pudieron ver, ayer se largó un programa nacional de estímulos PYME donde se le da máxima preponderancia al sistema de sociedades de garantía recíproca. Bueno, esas son las condiciones aproximadamente del financiamiento, que, como les decía, se puede llegar hasta 5, 10 o hasta 15 años. Ahí no dice 15, pero porque son proyectos muy específicos a evaluación del banco. Pero si tenemos un proyecto, por ejemplo, de retención de vientres o de recría, es fácil obtener 7 años, no les digo 10, o de infraestructura, por ahí tratan de darle el mayor periodo. Y también el plazo de gracia va a estar en función del plazo total del proyecto, de cuándo madure y empieza a generar fondos suficientes para devolver. Siempre la gracia es sobre el capital y no sobre los intereses. Otra cuestión es que la bonificación que otorga la provincia tiene una vigencia de 4 años. O sea que si el préstamo es más largo,
van a, digamos, a dejar de tener la bonificación por el periodo que reste, donde lógicamente al ser sobresaldo es donde menos capital queda expuesto a interés. No sé si me quieren hacer una pregunta hasta acá, que quieren que veamos algo. Bien, Evangelina, bueno, mirá, esto es un programa que no tiene que ver con esa ley, es un programa de bonificación de tasa. Ahora voy a pasar a hablar de la ley PYME. Acá, digamos, se puede financiar todo. Preinversión, ya para ir respondiendo, se considera todo lo que es antes de comprar la maquinaria, de invertir, digamos. Por ejemplo, todo lo que son estudios de mercado, de layout, de localización de planta, a ver, si queremos, por ejemplo, evaluación de recursos humanos, es todo lo que uno haría, digamos, antes de lanzarse a comprar el equipamiento productivo o generar la infraestructura específica para producir, todo lo que te va a marcar de una manera profesionalizada, que por ahí se hace por intuición y experiencia, va a marcar, digamos, un camino más pensado. Eso se considera preinversión, la formulación de un proyecto también. Bueno, esto entonces ahora lo vamos a ver, a lo de la ley de fomento PYME, de preinversión PYME. No sé si respecto de estas líneas bancarias de bonificación de tasa tienen alguna pregunta más. Sí. Exacto. Cuando decimos compra de inmueble es comprar el terreno con lo clavado de plantado. Eso no se puede, pero todo lo que sea obra, sí. En el caso de un hotel, bueno, sería un proyecto o turístico o de servicios, es absolutamente factible la obra para todo eso. Concretamente para un hotel enclavado por esta región sería la tasa Butler, en realidad se toma el promedio del mes calendario anterior. Hoy está 30, si tomamos el promedio anterior, no lo sé honestamente de cuánto está, pero va a estar menos porque no durante todo el mes de mayo la tasa estuvo por esos niveles. Va a ser, supongamos, 30 para poner un número redondo, más los 4 puntos del Banco Nación, o 6 si no querés trabajar con el Banco Nación y solamente le vas a pedir el crédito. Ahí estamos en 34, ¿sí? Menos los 3 puntos que pone la provincia es 31. Esa es una tasa variable, o sea, si como todos deseamos se acomodan un poco las condiciones, se supone que esa tasa va a bajar, lo que no va a bajar es el margen fijo de más 4 o 6 puntos menos 3. Ahora, si en esa inversión hotelera vos hacés con un concepto de producción limpio, de eficiencia energética, inversiones, por ejemplo, calentás agua, pones paneles, etcétera, etcétera, doble vidriado, lo que sea, vas a poder acceder a una doble bonificación. Entonces, en vez de restarle al supuesto 30 más 4 o 6, 3 puntos, le vas a poder restar 6 puntos. En general, el Banco Nación puede dar desde 36 meses en adelante en esta línea. Si fuera, digamos, más de ese plazo, y hasta 48 vas a tener la bonificación. Hoy en día la tasa más atractiva del mercado la tiene el Banco Vice, pero con la característica que solamente acepta proyectos de inversión. Es un banco de inversiones. Ellos tienen una tasa Baldar más 2, 4,5%. Pero tienen un tope de 19 y 20% dependiendo del tipo de proyecto. Si quieren yo les hago un paneo más o menos de las líneas como quedaron, porque hasta hace poco el Banco Vice era el más caro de todos.
Si quieren les hago. Bueno, las SGR que hay acá en Rosario son varias, pero tienen oficinas Garantizar, Asindar Pymes, BLD, después hay otras más chiquitas, Transatlántica, que tiene también oficina, y bueno, después hay productores también, ¿no? Porque sería similar a una compañía de seguro. Y respecto a las líneas bancarias, el Banco Vice, sí, verdad lo que dice Walter, quedó más a tiro. El Banco Vice tiene dos líneas que pueden resultar interesantes o más genéricas para no entrar en detalle, ¿no? Donde la provincia no participa, digamos, bonificando tasa, pero es bueno que lo sepan porque, digamos, ustedes tienen que escoger la opción más conveniente. Ojalá pronto lo seamos otra vez. El Banco Vice tiene una línea para inversión que la tasa está techo, tiene una tasa techo de 24%. Esa tasa es techo, ese monto, y queda para todo el periodo del financiamiento, y la tasa real es Butler más 4,5. Como hoy la Butler dijimos que está a 30, se toma 24. El Banco Vice lo que tiene es la característica de toma proyectos de inversión. Primero estaba muy ligado a toda la industria, y bueno, desde este gobierno nacional se empezó a convertir tipo en un banco de desarrollo. Es un banco que no tiene oficinas hacia el público con cuenta corriente, sino que tiene algo muy bueno, que uno toma el crédito del Vice y puede operar con su banco. Uno elige en qué banco le acreditan el préstamo y por ende devolver las cuotas. Y la otra línea atractiva que tiene el Vice, eso puede llegar hasta 80 millones, o sea, son montos grandes. Y es tanto para empresas industriales como se fueron abriendo para empresas comerciales. Por ejemplo, antes compras una máquina agrícola, te lo toman, estuvieron en la Agroactiva, haciendo desde este año también en la Expoagro, haciendo, digamos, préstamos especiales para ese sector. Prácticamente todo. Por ahí no es para un banco para empresas más chicas. Por ejemplo, en el caso de mi primer crédito, que es donde se pueden ir empresas más chicas, vos no tenés que haber tenido en los últimos 24 meses un crédito por más de 36 meses, o desde 36 meses, mejor dicho. Si estás en esa situación, podés acceder al programa Mi Primer Crédito, que es hasta desde 500.000 pesos a 5 millones de monto, hasta un 80% sin IVA te financia, y la tasa es, si tomás un plazo de hasta 5 años, 19%, tasa techo también, pues si no la tasa es Butler más 4,5. Supongamos que la Butler baja a 10 puntos, bueno, más 4,5 te quedan 14,5. Tiene que tener una antigüedad de 2 años. Sí, una antigüedad de 2 años. No, ahora te comento. Hay empresas grandes que pueden acceder al crédito internacional. Hay empresas medianas que acceden privilegiadamente a los créditos de los bancos. Después están las pymes, que ya califican en un banco y pueden acceder. Y después están las más chicas, que tienen alguna antigüedad, que tienen un grado importante de facturación, pero que todavía los bancos no la alcanzan a reconocer. Esa es una gran masa de empresas que nosotros estamos tratando de incluir con mi primer crédito. Sí. Justamente estaba tratando de acceder porque volvió a cambiar la resolución PYME, le pusieron que se tomaban los empleados, ahora que no, y les quería decir los montos, porque son bastante grandes, a pesar que, digamos, pareciera que no, que PYME es algo chiquitito, no es así. Pero, por ejemplo, para las empresas comerciales, que son los más altos, los montos más altos, ahí es hasta 1.140.000, siempre se toma el promedio de los 3 últimos años, de 1.140 millones, perdón si dije otra cosa. Sí, no. Ahí no ahí entran pocas. Ese es el promedio de los 3 últimos años. Bueno, industria es 1.040 millones o algo así. También promedio de los 3 últimos años. Lo que sí hay que tener en cuenta que se pueden restar las exportaciones que uno haya tenido, mejor dicho, computarlas, antes era hasta un 50%, estará computarlas por solo el 25%.
O sea, el 75% se detrae. Si vos tenés dentro del monto de ventas, considerás como ventas por exportación solamente un 25%. Situación que se da más que nada en la industria. Siempre es el promedio de los 3 últimos años. Bueno, y de ahí para abajo, después están el comercio y servicios, la construcción. Y bueno, dentro de esos topes, digamos, hay 4 tramos. Medianas, tramo 1 y tramo 2. Pequeñas y micro. Todas estas líneas que estuvimos diciendo son para empresas PYME en general, de todos los tramos y sectores. No, desde 500.000, perdón, hasta 5 millones. Ese es el Banco Vice, mi primer crédito. Bueno, después también la provincia tiene una línea muy interesante, muy específica, pero la comento porque por ahí, si no está acá, a lo mejor está virtual. Algún interesado, es una línea de legumbres con el Banco Municipal de Rosario, que quedó una tasa final del 15%. Es para productores de legumbres, leguminosas, que trabajen hasta 100 hectáreas. Eso se puede acceder hasta 500.000, puede ser para capital de trabajo o inversión, y como les decía, es hasta un plazo de 18 meses, y puede haber una gracia muy chiquitita de hasta 3 meses. Es muy, digamos, muy interesante porque es nada similar a esos niveles de tasa. Como es de industria, digamos, no quiero ahondar en esto porque esta charla la organiza con la Secretaría de Industria. Y después entonces voy a pasar a lo que es la ley de preinversión PYME o de fomento financiero, que es la ley 13749, que es una ley que se sancionó en marzo de este año recién, con lo cual todavía está pendiente la reglamentación y ponerla operativa, pero les contamos que estamos trabajando tanto de la Secretaría de Emprendedores, y ahí también hay otra línea de créditos que podría abarcar a la industria, a cualquier otro sector, que es el programa CREAR, que tiene con las mutuales y algunos bancos estatales o de origen mutual, por ejemplo el municipal, el COINAC, una línea para emprendedores de hasta 250.000 pesos y con hasta 30 meses de plazo, y hay una tasa Butler más 3 puntos más 2 puntos, menos 5, o sea, menos 3. Esa es una línea de emprendedores donde tienen que calificar o obtener la elegibilidad a través de la Secretaría de Emprendedores, que conduce Mauro Casero. Sí, esa está activa. Eso tenés que tramitar, se llama programa CREAR, y tenés que, digamos, ahí hay todo un acompañamiento. No es solamente la emisión del certificado, sino que hay toda una evaluación del proyecto, apoyo. Es para microempresas, para emprendedores o emprendedores. Después, bueno, volviendo a la ley PYME, esta ley PYME está desarrollando de 13749 un programa Mi Primer Crédito Provincial, más chiquito, y también un programa que financie la consultoría, que serían los gastos de preinversión que estuvimos viendo acá en la ley. Bueno, y está todo lo que es asistencia técnica, como les decía, todo lo que es, por ejemplo, formulación de proyectos, todo lo que se necesita encarar previamente a hundir una inversión. Eso, digamos, todavía no están definidos montos máximos, plazos, tasas, pero estamos trabajando con eso. Digamos, esto es importante, como se va a crear un fondo rotatorio, es importante que tenga una tasa que sea una tasa buena para fomentar la inversión, pero tampoco puede ser que se desvalorice tanto, porque la idea es hacerlo rotatorio, o sea, constituir un fondo y que con la devolución que vas teniendo vayan pudiendo acceder otras empresas. Así que eso, digamos, lo vamos a tratar muy por arriba, porque lo que hay es lo que saben ustedes, que es la ley. Y después, respecto a lo que les decía de las SGR, de las Sociedades de Garantía Recíproca, son, digamos, un tipo de sociedades que tiene por objeto facilitar el acceso al financiamiento de las pymes, a través de la constitución de un fondo de riesgo, generalmente aportado por empresas que desgravan ganancias, empresas grandes.
porque no se puede cumplir el doble rol de ser protector y tomar los avales o ser partícipe de la SGR. Hay varias, la más conocida es Garantizar, como les decía, que la originó el Banco Nación. No todos los bancos trabajan con todas las SGRs, por eso hay que ver bien cuando uno va a un banco con qué SGRs trabaja y si tienen cupo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Banco Nación hay algunas que se van quedando sin cupo porque, como era el único banco que tenía tasas accesibles, es como que fueron, y el Banco Nación es una entidad pesada para gestionar, entonces cuando uno va con Sociedad de Garantía Recíproca, la ventaja justamente es como ese fondo de riesgo ya está calificado, uno salta toda la evaluación de riesgo crediticia y es mucho más rápido el trámite, y ahí, digamos, los riesguistas no tienen miedo de poner el gancho. Las SGR entonces son, llamémosle, sociedades que pueden ser públicas, privadas o mixtas, son constituidas, digamos así, por unos socios partícipes y muchos socios, unos pocos socios protectores y muchos socios partícipes, que son las pymes que reciben el certificado. La provincia aportó un fondo de 7 millones a Garantizar, y bueno, y tiene la ventaja, se llama Fondo Específico para la Provincia de Santa Fe, tiene la ventaja que por ahí en los casos donde no se puede atender el proyecto completamente o no se puede atender y es de bajo monto, podemos llegar hasta 350.000 pesos solamente, porque esto está estabulado, o sea, no se puede dar a una pyme más del 5% del fondo, es de 7 millones, no podemos dar más de 350.000. Pero esta garantía que se da contra el fondo de riesgo que puso la provincia específico, también puede combinarse con una garantía que debe garantizar contra el fondo de riesgo general. Garantizar, no me acuerdo ahora el tope de aval que tiene, pero es bastante alto. Creería que debe andar por los 30 millones. O sea, tiene margen para avalar. Sí, o sea, para nutrir el fondo volviendo a la ley de preinversión, para nutrir de fondos y poder prestar a las empresas, lo que se va a hacer, aparte del aporte del Estado, es salir a buscar fondos, tanto de nivel nacional como de algunos otros entes, puede ser internacional también, para poder fondear y otorgar los préstamos. Y eso se puede garantizar también a través de SGR u otros fondos de la provincia. No sé si es a eso lo que te referías con tu pregunta. Exacto. Y también también está la posibilidad que la provincia, nos da la posibilidad de que la provincia encare constituir una SGR. Pero hoy, digamos, una opción que está bastante limitada porque implica para la nación, que es quien tiene que dar el ok, desgravar impuestos a las ganancias de los que aportan. Así que, pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad. O sea, en vez de colgarnos de otra SGR, formar una SGR con, supongamos que compañías aseguradoras, bolsa de comercio, bancos municipales, estatales, pero siempre tratando de mantener la independencia en la decisión del otorgamiento de los créditos o no, que la provincia no tenga injerencia política para decirle a este sí, eso queremos evitarlo, porque es una práctica que no nociva. Así que bueno, esto es digamos, el pequeño aporte que se puede lograr a través del Fondo de Garantizar. Acá en Rosario está enfrente del edificio Bolsa de Comercio, la sucursal de Garantizar, tiene oficina en Reconquista también, y en Santa Fe. Paraguay es la bolsa, enfrente. En la otra cuadra, perdón. Al 700... es la bolsa. Ahí está el Banco Vice. Ahí está el Vice. Enfrente. En la otra cuadra, enfrente. Exacto. Este trámite lo tienen que empezar como cualquier trámite de garantía dentro de la SGR de Garantizar. Después ellos nos derivan el expediente a nosotros, donde nosotros decidimos si hay que complementar la garantía solamente, ellos hacen toda la evaluación, y si hay que asumir riesgos extra, nosotros evaluamos complementar el aval o no. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto del fondo o en general. Quedamos disponibles para preguntar, para responder las preguntas que tengan. Sí, Garantizar tiene su página.
Y la provincia también, el Banco Vice también. Ahora, Walter, vos le decís bien cómo linkearse, porque yo al ser, digamos, prácticamente yo trabajo para el resto de las secretarías, y el resto de las secretarías son las que determinan sus procedimientos para acceder al financiamiento. Mi correo es, si quieren tomar nota, WKRENI, la I latina, @santafe.gov.ar, gov con B corta. Ustedes me solicitan ahí lo que les interese, si es alguna línea de inversión, alguna línea de financiamiento, algún asesoramiento. Nosotros hoy en día también estamos colaborando desde la Secretaría de Industria, al estar las tasas tan altas, en vincular a las empresas comercialmente. Tenemos una base de datos bastante amplia, y bueno, las empresas nos pasan sus páginas, su historia, y nosotros nos encargamos en alguna medida de vincularlo con otras empresas y generarle reuniones para que puedan ampliar su cartera de clientes. En caso de estar interesado en alguno de los programas de capacitación, también me pueden escribir, o la línea de financiamiento que mencionó Rodolfo también la administramos desde Industria. Si ustedes están interesados en alguna línea de financiamiento que no tiene que ver con industria, con empresas de servicios o alguna otra, también me escriben y yo los voy a derivar con el área que corresponde. Si quieren les repito el correo, es wcreni@santafe.gov.ar. Sí, totalmente. Se lo dejamos. Se lo dejamos. Depende de qué tipo de construcción. Si la construcción tiene una fábrica donde hace estructuras metálicas, donde hay un proceso de corte, un proceso de plegado, un proceso de despunte, de soldado, de pintura, etcétera, es una industria, a pesar de tener montaje por otro lado. Porque hay que separar lo que es el proceso de montaje del proceso de fabricación. Hoy en día se está tratando también que se tome como industria la industria cultural y del cine, de producción cinematográfica. Sí, vos podés tomar un concepto simple que es un proceso de transformación y de ahí lo expandí a todo lo que se pueda llegar, un insumo que se transforma en algo. La energía es un proceso también que recibe algún tipo de energía para transformarse en otro tipo de energía, eléctrica en este caso. Pero hay una transformación en el medio. Exacto. Hoy en día, no, es mucho más amplio.
Lo que sí no se toma como industria es la construcción de un edificio. Pero sí se toma como industria la fabricación de hormigón. Sí. O los premoldeados. Por eso, hay, sí, hay la construcción propiamente dicha y la fabricación de eso anteriormente. Pero para eso, claro, sí. Para eso tiene que estar diferenciado. La empresa no solamente tiene que tener la actividad de construcción, sino tiene que tener la actividad industrial y tiene que tener las instalaciones para llevar todo eso adelante. No lo puede hacer en obra. Una diferencia importante cuando vos partís un terreno y ahí vas elaborando. Más allá que después sea para propio consumo. Hay empresas constructoras que también hacen ventanas, hacen puertas, hacen aberturas que luego la utilizan ellos mismos. Hay otras industrias, por ejemplo, Oblak, que hace puertas. Es una industria, hace... Exacto. ¿Vos lo conocés? No, no. No, en nuestra provincia eso no es así. Sí, pero seguramente no somos el órgano ejecutor, entonces no comunican este tipo de cosas. Cuando hacen un decreto, las privadas del gobernador, el decreto las resoluciones las firma un ministro, los decretos las firma un gobernador y las disposiciones las firma un secretario. En este caso, cuando sale un decreto, siempre se comunica al área que tiene que ejecutar. No, nosotros no somos órgano ejecutor de esa parte. Quisiera agregar una cosita, aprovechando nomás que esto es un taller así más. El tema de los descuentos de cheque en bolsa avalados por SGR, no comenté nada. Y ocurrió algo interesante. Si bien, digamos, ahí lo compra un inversor y las tasas, todos podemos suponer que tienen que estar relacionadas a las famosas LEVAC, el Banco Vice salió a inyectar plata para comprar en la bolsa esos cheques avalados. ¿Cómo es esto? La PYME califica ante la SGR, le dan un tope para descontar cheques, ya sea de terceros o también pueden ser propios, algo que un banco no puede comprar un cheque propio. Si está avalado por la SGR, se vende en la bolsa y un inversor lo compra y se descuenta una tasa. En algunos momentos de estos últimos vertiginosos meses, mes y pico, las tasas llegaron a bajar al 20 y pico. Ahora están otra vez en 30, 32, 30, pero es más barata la opción muchas veces que un banco comercial, por eso es bueno y recomendamos tener la calificación hecha, que no cuesta nada, hasta que uno no opera no cuesta nada, y compite obviamente muchísimo mejor que ir a descontar valores en una mutual o en una financiera. Agregando lo que dice Rodolfo, tener los papeles hechos, hacer todo el camino para después disponer de las herramientas cuando las condiciones mejoren. Por ejemplo, disponer y poder negociar cheques a través de una SGR. En el año 2016 hubo 3 días donde se negociaron cheques al 0%. Fue una locura, sería durante 3 días descontar cheque le costó 0 a todas las empresas. Bueno, eso se dio la posibilidad solamente a las empresas que tenían todos los papeles hechos o estaban trabajando con alguna SGR. Sí, lo mismo abrir una cuenta en Banco Nación no es tan fácil. Sabemos que hay sucursales que toman hasta 2 meses y pico, 3. Y bueno, a lo mejor en este momento por ahí puede ser una buena oportunidad, porque siempre a través de Banco Nación en los últimos años donde se han canalizado los beneficios o los mayores beneficios a las empresas. Incluso créditos que da el Estado no bancario, o sea, por ejemplo, esas herramientas que por ahí la escucharon nombrar, si es que no las conocen, como el FONAPYME, Migalpom,
Fondí, Fondear, Bicentenario, todo eso se canalizan a través de Banco Nación. Están dadas de baja, pero pueden inventar, le cambian un par de sílabas y las ponen al revés, de arriba para abajo, como los bonos que les ponen bote, y pueden volver. Y siempre... ¿Cómo? No, por él, lo rescataron, lo reflotaron. Y pueden volver a aparecer esas herramientas y se liquidan a través del Banco Nación, por más que no son fondos del Banco Nación, el Estado Nacional los canaliza por ahí y vamos a tener que abrir una cuenta. Y si esperamos hasta el último momento de recibir los fondos para abrir la cuenta, nos vamos a encontrar con una sorpresita de delay. Claro, evalúan de acuerdo al proyecto. Si uno quiere comprar una maquinaria o ir a capital de trabajo, va a ser distinta la evaluación del plazo, y ese plazo va a estar en función de la línea que uno quiere tomar. O sea, cuando uno va a una SGR, si no es salvo para descuento de cheques, que es hasta 360 días, hoy también se pueden descontar pagaré, se está usando mucho en pesos o en dólares. En dólares, por ejemplo, se pueden descontar al 8%, algo que le sirve mucho al agro. Los plazos, digamos, son en función de la línea a través de la cual se va a monetizar el aval. Eso, digamos, uno lo presenta y se presenta en la SGR, te van a pedir documentación que es similar a la que te pide un banco, y vos le vas a decir, yo quiero hacer esto. Bueno, en función de eso, ellos también te pueden asesorar cuáles son las líneas más convenientes para ese financiamiento de acuerdo a quién es el que le está pidiendo. El Banco Nación también tiene una línea para microempresas, que bueno, ahora las tasas también se fueron altas, la más baja quedó en 24, que bueno, también a veces se puede canalizar por ahí. Se llama línea 600, así como la que tiene la provincia, la multisectorial que les di detalle, es la 700, Carlos Pellegrini. Existe otra que se llama 600 o para microempresas o microfinanzas. La provincia estuvo charlando por abril, por ahí, avanzó bastante en Expoagro, se llegó, digamos, de este año, antes de Agroactiva, se estableció un consenso para también bonificar tasas sobre esa línea que estaba en el 17, que era lo más barato, menos un punto por pago en término, y bueno, y después vinieron todos los problemas que todos conocemos y se pinchó. Estamos viendo de retomar o no, pero bueno, hay que pensar ya que las tasas son ahora de 24, están desde este lunes en ese nivel. Eso, ahora sí estamos hablando. Ahora estamos... No, tiene que ver por la General Motor y por empresas. No, tiene que ver con la General Motors y tiene que ver con las inversiones que se están realizando, que fueron inversiones por más de 300 millones de dólares para diferentes planes y para las empresas que están alojadas alrededor de la General Motors. De eso sí estoy al tanto. Pero me dijiste inicialmente comercio. Claro. Sí, pero sí o sí tiene que ser una industria. Sí o sí tiene que ser una industria. Además que esté comercial. Exacto.
tenemos una cosita más. De los dos programas que dijimos hoy, hay un tercero que no está en la ley, pero que se sigue ejecutando, que es Más Pyme Mejor Santa Fe, que es financiamiento a tasa cero para las empresas hasta 150.000 pesos a 3 años para asesoramiento técnico. También se gestiona a través, por ejemplo, del colegio, de una cámara. Ustedes, sus clientes, pueden financiar el pago, por ejemplo, de sus honorarios hasta 150.000 pesos en 3 años. Más Pymes, Mejor Santa Fe. Yo le voy a enviar toda la documentación de todos los programas y los responsables de los programas. Todo, completo. Completo. La dirección de la casa, si no les llega a contestar, también se la... Sí, está todo en internet, les vamos a pasar igualmente toda la documentación. Sí, cualquier tipo de empresa. La verdad que están muy buenos los cursos y son muy bien valorados porque, primero, aumenta la productividad del empleado, si es mano de obra directa. Por otro lado, aumenta las capacidades técnicas del personal que dirige la empresa. Y por otro lado, también aumenta el sentido de pertenencia del empleado a donde está. Lo determinan ustedes. Lo determinan ustedes. No hace falta. Como, por ejemplo, como política, por ejemplo, Toyota tiene que las empresas, los empleados no pueden tener menos de 30 horas de capacitación por año. Eso es la base de ello, de ahí para arriba. No es problema, no es problema. Generalmente si vos tenés, por ejemplo, 50 soldadores, no vamos a capacitar a los 50. Por ejemplo, siempre va a haber alguien que va a dirigir alguna cuadrilla, o no, se capacitará 1 o 2 de cada cuadrilla y luego esos serán los encargados de transmitirlo en la empresa, para no hacer colapsar y que puedan participar también otras empresas. Por ejemplo, puede ser también, qué sé yo, un curso en SolidWorks, que son programas de diseño en 3D, o programación de máquinas de control numérico. Sí, lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra para empresas industriales. Muchas gracias.